más bien oír sus posiciones. Si alguien, por favor, siente que tiene que mencionar algo más de lo que yo voy a decir respecto a sus lugares de adscripción, siéntanse en total libertad de decir, hola, soy Hugo y trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, si acaso me brinco una cosa elemental, por favor. Y no les pido una disculpa anticipada, pero creo que es lo que tenemos que hacer para poder utilizar nuestro tiempo de la mejor manera posible en estos tiempos de Zoom y de los webinars. Así que me da mucho gusto. El orden que tengo para las intervenciones es el siguiente. Tengo en primer lugar a Priscila Ruiz, ya la vi por ahí. Hola Priscila. Después tengo a mi muy querido y admirado don Raúl Trejo del Arbe. Hace mucho que no lo veía, me da mucho gusto también ya verlo por ahí. Después tengo a Raúl Echeverría. Sigue de él Julio César Vega Gómez. Después ya había Raúl. Hola Raúl. Después sigue Julio César Vega Gómez. Ese todavía no veo a Julio César, por ahí debe de andar. Seguiría después Judith Mariscal. Ya había Julio, está prendiendo su cámara. Después sigue Judith Mariscal. Después de Judith sigue Kiyoshi Tsuru, que ya también ahí lo veo. Ahí está ya también Julio. Hola Julio. Después seguiría Gabriel Contreras, que me da también gusto saludarlo en este evento. Y finalmente vamos a cerrar con mi querido amigo Ciro Murayama, consejero electoral del INE. ¿Ok? Ese sería un poco el orden en el que vamos a platicar. Entonces, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Priscila Ruiz. Priscila es actualmente la coordinadora legal para el programa de derechos digitales de Artículo 19, obviamente en el capítulo México, es decir, en la Oficina para México y Centroamérica. Priscila, seas bienvenida. Creo que hay que habilitar sonidos, Jesús, porque luego no es que la gente no lo prenda, es que no están habilitados. Ya está. Listo. Muchísimas gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también al Senado de la República, por abrir este espacio y principalmente por escuchar las diferentes voces de los expertos, de la academia, de los activistas, también de las organizaciones civiles y también de los técnicos. Muchas gracias por este espacio. Y sin más preámbulo, pues empiezo con esta ponencia que me toca a mí exponer. Pues regular Internet implica conocimientos y respeto a la construcción, que es algo necesario y que ha llevado por muchos años por las múltiples partes que han intervenido en las discusiones sobre cómo, dónde y de qué manera contribuyen y están construyendo para mantener un equilibrio en conservar un Internet libre y abierta, como se ha venido haciendo hasta este momento. Desde artículo 19 hemos visto fundamental tomar en consideración las siguientes recomendaciones que se relacionan sobre cómo y de qué manera regular las redes sociales. Las recomendaciones que compartimos se han dado en un marco de discusiones con los intermediarios, relatorías especiales de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, las denuncias que hemos recibido sobre remociones de contenido por las que han transitado no solamente los periodistas y las defensoras de derechos humanos y activistas, sino también la sociedad civil. La primera recomendación que nos gustaría exponer es sobre el conocimiento respecto a la gobernanza de Internet, que es uno de los principales elementos que se ya ha establecido en las mesas anteriores. Implica de esta manera conocer los trabajos que se ha realizado a través de la gobernanza de Internet, cuyo desafío ha sido integrar una diversidad de actores, temas y procesos que interactúan y se superponen en todas las jurisdicciones. Entre las colaboraciones se han abordado desafíos que hay dentro del espacio digital, como son: 1, buscar el rumbo entre los procesos descentralizados del ecosistema de la gobernanza de Internet, que implica que se aborden cuestiones desde diferentes lugares, contextos y situaciones, que sean portadoras para discusiones. 2, la función de los gobiernos es elemental para que conozcan y puedan interactuar dentro de estas discusiones con el objetivo de que eviten impulsar políticas e incluso regulaciones que puedan afectar el ámbito general de Internet. Y 3, el abordaje sobre la complejidad de los temas en la que se involucra a los múltiples actores jurisdiccionales. Insistimos, debe establecerse modelos de gobernanza independientes o de múltiples partes interesadas. En artículo 19 creemos que las nuevas formas de modelos de autorregulación independiente o con múltiples partes interesadas como los consejos de redes sociales, incluso el Oversight Board en Facebook, que en la actualidad está
recibiendo casos, algunos relacionados con la libertad de expresión y que en su momento pueden ser contribuyentes a ser parte de esta solución. Una segunda recomendación que damos es respecto al tema de moderación y remociones de contenido que actualmente se vive en México. Si bien los riesgos para los derechos humanos en el entorno digital exigen la atención y contribución de las plataformas digitales, responsabilizarlos por las narrativas existentes en sus espacios es tanto innecesario como contrario a los estándares internacionales en la materia. De hecho, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos explícitamente señala que ninguna persona que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de estos servicios, siempre que no intervengan específicamente en dichos contenidos ni se niegue a cumplir una orden judicial que exija su eliminación cuando esté en condiciones de hacerlo. Estos estándares buscan que Internet permanezca como un espacio libre, abierto e incluyente, lejos de las manos del Estado, para que éste no pueda censurar ni menoscabar los derechos humanos en el entorno digital mediante la presión a las empresas. Sin importar cuántos recursos financieros, humanos o tecnológicos, e incluso regulaciones se destinen a evitar contenido infractor, es tal la cantidad de personas usuarias y de contenidos que publican que siempre habrá millones de mensajes protegidos por la libertad de expresión, que serán eliminados en forma errónea e ilegítima de los espacios digitales. En los hallazgos recientes derivados de la investigación que hemos realizado desde Artículo 19, actualmente el Estado mexicano se ha apropiado de este derecho para exigir la remoción de contenidos, especialmente por figuras públicas, como políticos, funcionarios e incluso alcaldes, con la intención de silenciar. Además, encontró que en época electoral es donde más se solicitan las remociones de contenido mediante la aplicación de normas en materia electoral, justificando su dicho que los medios no pueden informar por actos de corrupción o coacción en época de veda. Asimismo, en conjunto, Twitter, Facebook y Google, en sus reportes de transparencia al cual todos tenemos acceso, señalaron que recibieron más de 38,000 solicitudes de eliminación y remociones de contenido por parte de las instituciones gubernamentales entre 2017 y el 2020. Sin embargo, cuando le preguntamos a la Federación y a las entidades federativas cuántas solicitudes habían hecho, solamente 16 estados reconocieron haber presentado 1,697 solicitudes de remoción durante este periodo. Con ello, hemos identificado que existe un desfase en la información proporcionada que equivale al 95,6%. Es decir, apenas conocemos 1 de cada 10 solicitudes de remoción hecha por el Estado a las plataformas digitales. Por lo tanto, ya se están removiendo contenidos, en donde la mayoría de los casos se realizan en ocasiones sin órdenes judiciales y sin un debido proceso, evadiendo por completo las garantías constitucionales. Por último, la tercera recomendación que damos desde Artículo 19 es generar conceptos ambiguos y vagos pueden ser contrarios al derecho a la libertad de expresión, la privacidad e información. El borrador de la iniciativa evidencia la falta de conocimiento en las políticas y normas comunitarias de las redes sociales, así como la incomprensibilidad de los objetivos y un vago conocimiento en lo que respecta a la naturaleza del funcionamiento y estructura de Internet. Dicho borrador continúa callando al periodismo, en donde el Estado se otorga la facultad de decir qué cosas permanecen y qué contenidos deben removerse de acuerdo a los criterios que consideran y la conceptualización que aplican a temas como discurso de odio y desinformación. Dos conceptos que aún siguen siendo estudiados, discutidos dentro de las audiencias de las relatorías especiales del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas. En tanto que cualquier disposición que limite el contenido en línea o los derechos de las personas debe ser transparente y estar debidamente detallada, asimismo de respetar el debido proceso bajo las garantías constitucionales. Es importante que las empresas pequeñas no se vean afectadas por la carga desproporcional que emana de una regulación como este tipo, sino por el contrario, se adopten medidas adecuadas que no restrinjan su competitividad con las grandes empresas de plataformas digitales.
Finalmente, y terminando, es importante de abstenerse de impulsar legislaciones que suelen adoptar por lo general medidas restrictivas e incluso punitivas para solucionar un tema que no es propio del Internet, sino de una sociedad que ha reproducido y naturalizado la violencia en sus vidas, sin que haya atendido y sin que se haya atendido esto de raíz, esta problemática social, incluso por parte del Estado. No hay que criminalizar el Internet, sino que construyamos y solucionemos desde la participación, desde el diálogo y desde los principios generales de cualquier marco regulador como es la transparencia, la responsabilidad y la protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Es cuanto. Ya, perdón. Si me pueden dejar el micrófono abierto, por favor, para poder moderar de manera correcta, se los voy a agradecer. Muchas gracias, Priscila. Pues la verdad, sobre todo, gracias porque nos ahorraste unos minutitos. No, no es cierto. Estuvo muy, muy bien, muy interesante tu plática, muy al punto, con 3 recomendaciones muy claras. Sin lugar a dudas, el fenómeno de las redes sociales surgió de manera libre y de manera libre también se ha convertido en un fenómeno que a todos de alguna forma nos impacta. Es complejo y claramente cualquier iniciativa, creo yo, que hubiera surgido para tratar de regularlo iba a generar una discusión importante. Más allá de que es de las particularidades que esta en particular, que esta iniciativa, que este proyecto presentado por el senador Monreal generó. Pero la verdad de las cosas, pues justamente yo creo que hay gente que toda su vida la ha dedicado al estudio de los medios de comunicación y de estos fenómenos emergentes. La verdad, yo me puedo imaginar a muy poca gente con la especialidad, con el conocimiento, con la experiencia, como nuestro siguiente ponente. Es Raúl Trejo de Labra. Raúl es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, profesor en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales también aquí de la UNAM, y es, como digo, investigador en temas relacionados con sociedad, política, medios de comunicación, redes sociodigitales. Me da mucho gusto darle la palabra a mi querido amigo Raúl. Gracias, Hugo, doctor Concha. Buenos días. Muchas gracias a los amigos y colegas de investigaciones jurídicas que han convocado a esta sesión. Aprecio mucho que se interesen por mi punto de vista. Y bueno, está a discusión la regulación de las redes digitales. Y uno se puede preguntar antes que nada, ¿regular para qué? Yo diría quizá regular para proteger datos personales de los usuarios, para amparar a segmentos específicos de la sociedad como los niños. Habría que quizá regular, cómo hay que discutirlo, para atemperar el enorme poder que han adquirido las redes sociodigitales. Hay que regular para garantizar la libertad de expresión, para garantizar que las redes, cuando es imprescindible, acaten decisiones judiciales, para acotar la circulación de noticias falsas, quizá hace falta mucho más que regulación. Es importante que las redes hagan públicas sus informaciones sobre audiencias, tráfico de contenidos, otros datos de su funcionamiento. Pero la verdad, después de leer la iniciativa del senador Ricardo Monreal, me parece que esta propuesta no logrará regular, sino aparentar que habría alguna forma de control sobre las redes sociodigitales. Lo diré de manera muy enfática. Creo que es una propuesta destinada a no funcionar, porque desconoce el funcionamiento, la manera de operación de Internet y de las redes sociodigitales. Estas redes son espacios indispensables. Contribuyen a propagar informaciones, a informar a los ciudadanos, a difundir lo que dicen los usuarios, pero con mucha frecuencia en estas discusiones se confunde a las redes con quienes las emplean. Se busca controlarlas debido a desacuerdos con lo que dicen algunos usuarios y se incurre en el viejo síndrome que desde el poder político con frecuencia confunde al mensaje con el mensajero. Creo que en esta iniciativa, en esta propuesta de iniciativa, hay por lo menos 3 premisas que están equivocadas. En primer lugar, se sobredimensionan las capacidades de las redes sociodigitales. La iniciativa dice en la página 29 que estas redes son capaces de imponer ideas específicas afectando el principio democrático
Pues no es para tanto, no es cierto. Las redes tienen una enorme influencia en nuestra vida cotidiana, pero mucho ojo, no son capaces por sí solas de imponer idea alguna. Las personas no son bots, al menos todavía. Las personas tienen contexto, tienen experiencia, tienen un entorno a partir del cual deciden si se adhieren o no a una idea o a una propuesta. En segundo lugar, esta propuesta dicen que las redes deben ser reguladas porque para funcionar utilizan infraestructura pública. Las empresas privadas propietarias de redes sociales, se dice en la página 22, prestan este servicio por medio de Internet a través de las redes públicas de telecomunicaciones. No es exactamente así. Los servicios de conexión que contratamos, AT&T, Easy, Cablevisión, lo que sea, son redes públicas de telecomunicaciones o se apoyan en ellas. Gracias a estas redes nos enlazamos a Internet y una vez ahí, navegamos en los sitios que queremos. Vamos a Facebook, a Twitter, a YouTube, que no emplean redes públicas de telecomunicaciones, sino que quienes las empleamos somos nosotros. De tal manera que pretender tomar decisiones sobre los contenidos que circulan gracias a estas conexiones equivale, por ejemplo, a querer intervenir el contenido de los noticieros de televisión porque el canal de televisión donde se difunden utiliza parte del espacio radioeléctrico que es propiedad de la nación. Tercera confusión. La propuesta no toma en cuenta la naturaleza reticular de Internet. Internet no tiene un centro. Los contenidos ahí van brincando, van difundiéndose de un nodo a otro, de un usuario a otro. Hace un rato el doctor Alejandro Pisanti explicó de manera muy puntual y muy clara cómo funciona la red de redes. Y sin embargo, la propuesta que discutimos crea lo que llaman la figura de servicio de redes sociales, que define como un servicio que se ofrece a través de Internet, cuya funcionalidad es difundir dentro de la plataforma información generada por los propios usuarios, etcétera, etcétera. Aquí se confunde a Internet con las plataformas digitales, no son lo mismo. Las plataformas son servicios o aplicaciones que se propagan en la red, no son la red. Por ejemplo, con la definición del Senado Monreal, si se aprobara, espero que no esta iniciativa, Wikipedia tendría que registrarse. Se ajusta a esta definición, es otra cosa. Una confusión más, la idea de over the top. Se dice en la iniciativa, los servicios conocidos comúnmente como redes sociales son un tipo de servicio que forma parte de un conjunto más amplio, conocidos como servicios over the top. OTT son los servicios en streaming que se propagan montados en Internet, como Netflix, como Claro Video, como Amazon Prime, implican el empleo de una conexión a Internet para que consumamos contenidos audiovisuales. Estos contenidos llegan encima de la red sobre ella, pero no necesariamente están en ella, no al menos en la Internet pública y abierta que todos conocemos. La propuesta del senador Monreal propone un tortuoso pero poco útil mecanismo. Se sugiere aquí que los usuarios que se inconforman con decisiones que tome una empresa que maneje redes sociodigitales puedan presentar reclamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cada empresa de este tipo con más de 1 millón de usuarios tendría que registrarse en el IFT para prestar lo que llaman aquí el servicio de redes sociales. ¿Para qué tanta complicación? ¿Para qué involucrar al IFT como si le faltaran tareas? No hay que olvidar que el mismo senador Monreal, apenas el 10 de junio pasado, propuso que desapareciera el IFT y que junto con otros organismos autónomos sus funciones fueran recuperadas por un organismo muy incierto, al que él llama Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar. Hace medio año propone que desaparezca. Ahora el senador Monreal quiere añadir las muchas tareas que ya tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Algunos comentaristas han dicho que el senador Monreal se contradice entre una y otra iniciativa. Yo creo que no. Antes propuso que el IFT se fusione en otro organismo, ahora propone que tenga nuevas atribuciones. A lo mejor el senador Monreal está pensando en que estas atribuciones que ahora sugiere que se le añadan sean eventualmente asumidas por el organismo que él ha propuesto, este llamado Instituto Nacional de Mercados y Competencia, cuya existencia implicaría, entre otras muchas cosas, que dejaría de haber una opinión experta con especialización detalladísima que tiene hoy de carácter técnico el IFT para decidir acerca
de las telecomunicaciones y la radiodifusión. ¿Por qué 1 millón de adherentes? Bueno, por cierto, en México o en el mundo. ¿Y quién mide cuántos usuarios tiene Facebook o cuántos tiene Twitter si no son las mismas empresas de telecomunicaciones? ¿Y qué pasaría si Facebook o Twitter o YouTube deciden no registrarse ante el IFT? ¿Qué van a hacer los legisladores? ¿Qué va a hacer el Instituto de Telecomunicaciones? ¿Van a vetar el acceso de quienes somos socios de Facebook? ¿Nos van a impedir navegar en Twitter? El Senado Monreal pretende que las reglas internas de las redes digitales sean normadas por el Estado, cuando dice que las llamadas normas comunitarias, como las de Facebook, sean reguladas por esta ley. Mucho ojo, estas normas son expresiones de autorregulación, como los códigos de ética en los medios convencionales. Quizá la ley, aunque creo que eso es discutible, puede establecer que cada empresa tenga su colección de códigos o las reglas para usar el software que todos aprobamos cada vez que adquirimos un nuevo programa o una nueva aplicación, pero es muy complicado que la ley establezca de qué manera funcionen estos códigos o estas normas comunitarias de las redes sociodigitales, que no hay que olvidarlo, son redes privadas, tienen condiciones que los usuarios aceptamos. No hay que olvidar que la inquietud de Senado Monreal surge después de que redes como Facebook cancelaron las cuentas del presidente Donald Trump, Twitter canceló algunas cuentas después de simpatizante del partido Morena. Nadie, excepto la ultraderecha en Estados Unidos y el presidente de México, ha cuestionado la decisión de Facebook para cancelar las cuentas, la cuenta del presidente Trump. Se trata de una decisión excepcionalísima y así debiera ser, que solamente en casos muy específicos las redes digitales cancelaron cuentas. ¿Debe el Estado intervenir en este proceso? Creo que es debatible y es riesgoso. Me parece que puede haber más perjuicios que beneficios. Hay que exigirles mucho a las redes, que han adquirido un enorme poder, que tienen capacidad de propagación, eventualmente de supresión de mensajes que nosotros les hemos dado al conferirles mucha de nuestra información, al nutrirlas con nuestros contenidos. Hay que exigir a las redes digitales que protejan datos personales, que sean transparentes, que promuevan la diversidad, que se apoyen en la sociedad y que respondan a ella. Pero me parece que además de riesgoso, es muy ilusorio intervenir o tratar de intervenir en sus contenidos. Termino diciendo que hace ya un cuarto de siglo, en un libro que publiqué en 1996 en Madrid, escribí que Internet es una colección de espejos de la realidad. Lo mismo ocurre con las redes sociodigitales que se difunden a través de la red de redes. Si la realidad no nos gusta, no la vamos a cambiar tratando de cubrir con velos los espejos que la reflejan. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, estimado Raúl. Muy brillante tu participación. No voy a repetir ni mucho menos. Creo que hay que destacar unos puntos que tú tocas ahí, como el involucramiento de un órgano constitucional autónomo como el IFETEL, cuando al mismo tiempo la iniciativa pretende ignorar el órgano garante de acceso a la información cuando el problema surge justamente en el manejo de la información, como es el INAI. Al INAI básicamente se le ignora y en alguna entrevista que dio incluso el senador Monreal dice que el INAI no tiene nada que ver con esto. Pues me parece que es el INAI al órgano que tenía que meterse en esto y no el órgano técnico que ve el tema de las interconexiones y todo. Parece que lo que se quiere es agarrar el control para eventualmente suspender, cerrarles el switch, apagarles el switch a ciertas redes, en lugar de una discusión democrática sobre los contenidos de información que eventualmente pudieran generar un daño público o social y en su caso ver cuál es el mejor camino para proceder justamente en esas circunstancias. Otro de los organismos que también tendremos oportunidad de oír su perspectiva es el Instituto Nacional Electoral, el cual también es mencionado en la iniciativa, como excluyéndolo en todos los temas que tiene bajo su responsabilidad. Pero eso no quiero decir nada porque ya veo que está por ahí ya nuestro amigo Ciro y él hablará justamente en ese tema. A continuación, le voy a dar la palabra a Raúl Echeverría, que también va a ser interesantísimo oír su perspectiva. Raúl es el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, conocida como ALAI. Él actuó como vicepresidente global de Internet Society, la ISOC, entre los años 2014 y 2019.
fue uno de los fundadores, además de algo que se conoce como la CNIC, que es el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, y fue el CEO, el chairman, de esa organización entre el 2002 y 2014. Julio, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y vamos a escuchar con muchísima atención tu participación. Bueno, simplemente una corrección. Es Raúl, no Julio. Perdón, Raúl. Julio es el que Bueno, sigue, discúlpame. Muchísimas gracias. Gracias por la introducción y gracias por la invitación a participar de este evento. Veo muchas caras amigas de la comunidad mexicana, gente muy prestigiosa. Es un honor estar aquí con ustedes y creo que es un debate que hacía falta y además, bueno, el Instituto de Investigaciones Jurídicas junto con el Senado ofrecen, sin lugar a dudas, un lugar apropiado para tener estas discusiones. Los dos oradores que me antecedieron ya cubrieron casi todos los temas y de manera brillante, así que trataré de repetir lo menos posible. El doctor Trejo decía algo muy importante, que decía regular para qué. Entonces, bueno, yo creo que eso aplica a cualquier política pública, ¿no? Cualquier política pública tiene que tener un objetivo. A veces parece que tenemos soluciones y salimos a buscar los problemas, pero en realidad el proceso debería ser el opuesto, identificar cuáles son los problemas, los objetivos y a partir de eso elaborar las políticas públicas. Y en esta política pública en particular, en esta propuesta de legislación, tal como ha sido aceptado por el senador Monreal y su equipo, el propósito, el único objetivo es la de darle algunas garantías adicionales a las personas cuyas cuentas puedan ser borradas de las redes sociales. Entonces, bueno, si ese es el objetivo, discutamos eso. Y no esta ley que es algo así como un cañón para matar una hormiga, ¿no? Es una ley muy compleja que tiene implicancias negativas tanto desde el punto de vista del desarrollo como de las libertades. Si discutiéramos a partir del objetivo, entonces, bueno, lo primero que deberíamos ver es cuál es la casuística, cuáles son las evidencias, de qué estamos hablando. Estamos hablando de algo que le pasa a 10 mexicanos por año, a 1000, a 1 millón. ¿Para quién estamos legislando? ¿Cuál es el público, el universo? ¿Cuáles son los casos que se intenta proteger? Nosotros hemos ofrecido colaboración en ese sentido. Como bien ha sido dicho, Priscila lo mencionó, toda la información sobre tratamiento de contenidos de las redes sociales, de las plataformas de Internet en general es público. Todas tienen políticas de transparencia. Mientras escuchaba a los oradores anteriores, incluso me puse a revisar algunas. Son muy fáciles de acceder y de leer. Entonces, bueno, ahí se puede ver de qué estamos hablando. Porque, claro, legislar a partir de lo que le pasó a Trump no es justo, porque es un caso demasiado excepcional y además está fuera del alcance de la población del pueblo de México resolver un problema de un presidente de Estados Unidos que ha sido sometido de manera muy inusual a juicio político. Entonces, si estamos hablando de otra cosa, bueno, veamos entonces cuáles son las evidencias y no legislemos solo a partir de casos concretos que son muy, muy excepcionales. Decía que los objetivos, hay otros objetivos que deben tener las políticas públicas en este sentido. Uno es apostar al desarrollo, el desarrollo digital como instrumento para el desarrollo social, humano y económico, en este momento es fundamental. A nadie se le ocurre que el desarrollo digital no sea uno de los factores más importantes para la reconstrucción de nuestro entramado social, la recuperación económica después de esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, es importante que las legislaciones, si bien atienden objetivos concretos, no ocasionen daños o efectos negativos en nuestras estrategias de desarrollo. Lo primero que deberíamos hacer es involucrar también a la gente del gobierno y de otros sectores que trabajan en las estrategias de desarrollo, porque si no, unos están haciendo cosas que son contradictorias con los otros. Y tiene implicancias negativas, que vamos a mencionar algunas ahora, desde el punto de vista de los derechos humanos, y ese debería ser un objetivo a esta altura, ya transcurrida la quinta parte del siglo XXI, no se me ocurre que las políticas en general no busquen siempre fortalecer la capacidad de ejercicio y respeto de los derechos humanos. Entonces vamos a algunos temas específicos de esta propuesta. En realidad la propuesta es bastante inviable en general, es difícil de implementar, y si se implementara tendría efectos muy negativos. Pero hay muchas cosas a mencionar, algunos ya han sido mencionados, así que no voy a basarme solamente en algunos.
el registro previo que se pide a redes sociales. Y me voy a referir de nuevo al doctor Trejo, porque es la primera vez que escucho decir esto mismo que nosotros hemos estado diciendo varias veces. Cuando uno implementa un sistema de registro y de otorgamiento de licencias, tiene que admitir la otra opción, el otro escenario, que es que esa licencia no se otorgue o que los operadores no soliciten la licencia. Entonces, ¿qué se va a hacer? Y ahí, como decía el doctor Trejo, que nos van a prohibir a los usuarios de determinadas redes sociales utilizar esos servicios. Eso tiene un impacto enorme, gigante desde el punto de vista de la libertad de expresión, y que además hay que considerar que la libertad de expresión es un habilitante, es un derecho que es habilitante para otros derechos. O sea, si no tenemos libertad de expresión, difícilmente podamos mejorar, consolidar y mejorar nuestra capacidad de ejercicio de otros derechos. Entonces, ese es un primer obstáculo grande. No hay antecedentes, nosotros no conocemos ningún antecedente de ningún país democrático en el mundo que tenga algo parecido a un registro previo de redes sociales, porque además es muy difícil de consagrar el concepto de qué es una red social que opera en un país, porque estos son temas transnacionales. Entonces, y hay muchas herramientas tecnológicas que permiten utilizar cosas como si estuviéramos en un país y estamos en otro. Bueno, no quiero entrar en detalles técnicos, pero ustedes lo saben. Otro aspecto es el de los términos de servicio, ¿no? Los términos de servicio que se pide que sean aprobados por el IFT, y además que los cambios en los términos de servicio sean aprobados también por la misma institución, eso directamente no es viable, porque estamos hablando de empresas, de muchas empresas, no estamos hablando solo de Facebook y Twitter, estamos hablando, bueno, se mencionaba Wikipedia, pero hay cientos de redes sociales, de herramientas que entran en esta categoría de acuerdo a las definiciones actuales. Entonces, estos términos de servicios no pueden estar adaptados a cada uno de los países, de los 200 países del mundo donde estas plataformas operan. Es sencillamente inviable. Y si fuera viable en algún sentido, ¿sería viable para quién? Para los que se intenta controlar, o sea, para los más grandes, porque son los que tienen más capacidades. O sea, estamos matando de alguna manera la capacidad de innovación, de surgimiento de nuevos entrantes en el mercado, porque las responsabilidades legales, las potenciales responsabilidades que deberían asumir al crecer de 1 millón de usuarios, pasarían a ser enormes. Y no perdamos de vista el efecto que tiene de repetición este tipo de leyes, porque así como si esto se consagra en México, seguramente veremos las mismas discusiones en otros países muy, muy rápidamente. La remoción se inhibe la remoción automática de cuentas, el tratamiento, las acciones automatizadas sobre las cuentas. Me parece que ahí lo que hay es simplemente una falta de entendimiento de las dimensiones de lo que estamos hablando. Estamos hablando de millones de cuentas en algunos casos. Simplemente estaba viendo ahora en la página de transparencia de Twitter que dice que los primeros 6 meses del año 2020 se tomaron acciones en casi 2 millones de cuentas. Entonces no podemos tener personas, especialistas, además con capacidades muy determinadas para revisar cada uno de estos casos, cuando en la mayor parte de los casos se tratan de bots. Cada vez que tenemos un proceso electoral en algún país, aparecen los bots que tratan de distorsionar, de influir en los resultados electorales, y estamos hablando de campañas masivas. O sea, no estamos hablando de la creación de un bot, estamos hablando de miles o decenas de miles. Y son las cosas que requieren una acción urgente, inmediata, porque si no son los propios políticos, los propios gobiernos los que ponen presión para que estas cosas se resuelvan de manera inmediata. O sea, definitivamente es absolutamente inviable esto. Y algo que decía Priscila que me parece muy importante es que, por ejemplo, usando ese ejemplo que yo utilizo de los bots en campañas electorales, no estamos hablando de bots creados por las redes sociales, estamos hablando de competidores políticos, de humanos. Estamos hablando de humanos con intereses políticos que participan. O sea, no criminalicemos a la red, porque en definitiva hay personas que son las que están tomando acciones, que son las acciones incorrectas, utilizando estas herramientas como se utilizan muchas otras herramientas en el mundo con fines, con fines espurios. Definitivamente el IFT no es la institución apropiada, ya lo han dicho en la mesa anterior, lo han dicho también los oradores que me antecedieron, así que no me voy a expandir. No parece que tener un asidero bueno el hecho de darle funciones en una materia como derechos humanos, libertad de expresión al regulador de telecomunicaciones. A mí me parece una muy mala idea,
y creo que es una idea que es compartida en general por la mayor parte de los especialistas. Mecanismos de apelación, ya lo decía Priscila, está la justicia. O sea, utilicemos la justicia como el mecanismo de apelación. ¿Se quieren implementar otras soluciones novedosas? No sé, mecanismos de mediación antes de ir a la justicia o algo, pero no pueden ser vinculantes, porque si llegan a ser vinculantes le damos un poder excesivo al Estado. Y ojo que cuando no hay que dudar de la institución en este momento, porque no es decir, el IFT es una institución buena, seria, consolidada, que tiene prestigio, las personas son serias. No es esa la discusión. La discusión es que le estamos dando una prerrogativa a una institución que mañana cambiarán las personas, serán otras personas, la institución evolucionará para bien o para mal y seguirá teniendo estas funciones excesivas de control. Para terminar, simplemente digo, hay temas que son transnacionales, lo decía anteriormente, es difícil de determinar el concepto de una red social que opere en un país determinado. Hay problemas que son transnacionales y esa es la dificultad por la cual muchos otros intentos de regulación de este sentido han fracasado en otras partes del mundo. Los temas transnacionales hay que tratarlos de manera transnacional. Para eso existen muchos foros que se van perfeccionando. Ahora tenemos una audiencia programada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El secretario general de Naciones Unidas ha dado un inicio a un proceso para la construcción de nuevos mecanismos de colaboración y cooperación en el mundo digital, desde el punto de vista de las políticas. O sea, todas estas herramientas son herramientas buenas que tenemos que usar para un diálogo multi-stakeholder y un diálogo a nivel global, internacional, que permita tratar los temas en el ámbito que corresponde. Así que muchas gracias. Al contrario, Raúl, muchísimas gracias a ti. Interesantísimas tus palabras. Yo algo que destacaría, redondeando un poco, si bien tocaste puntos muy específicos, creo que queda claro que lo que se intenta regular con esta iniciativa, en realidad fue un asunto de tipo político. Perdón que lo diga de esa manera, porque los grandes temas que afectan socialmente, como son la utilización de bots o troles, eso simple y sencillamente no aparece en la iniciativa. No es un tema que preocupaba en la iniciativa. Efectivamente, como lo mencionó el profesor Trejo, pues parece que más bien la preocupación vino de un movimiento político que se observó en los Estados Unidos y que después tuvo de menor magnitud un impacto similar a la hora que se cancelaron algunas cuentas de un partido político, en donde generó esta iniciativa de que con nosotros como grupo político no queremos que se vayan a meter y que nos vayan eventualmente a sacar de este espacio tan importante de expresión social. Pero si claramente... me permite, Hugo, 30 segundos, sé que sí. El tiempo es muy corto, sí. Pero simplemente algo, usted dijo cuando presentó el panel, usted decía que, íbamos a tener en este panel la voz de los perjudicados. Así yo es. En el momento asumí que se estaba refiriendo a mí por representar a las empresas de Internet. Y simplemente quería hacerle una pequeña corrección. Desde mi punto de vista, los perjudicados es el pueblo mexicano. Así empecé diciendo. Las empresas sobrevivirán y seguirán trabajando con mayores o menores restricciones. Los que perderán el acceso a herramientas importantes para sus libertades y para sus negocios y su desarrollo es el pueblo mexicano. Totalmente. Dije que el principal involucrado era la sociedad, pero pues no podemos invitar a toda la sociedad. Estaban los principales actores involucrados, más que perjudicados, dije involucrados, ¿sí? Pero muchas gracias, efectivamente, Raúl. Tiene ahora la palabra Julio César Vega Gómez. Julio César es maestro en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Universidad de Oslo y es el director general de la Asociación Mexicana de Internet. Una voz también muy interesante para escuchar. Julio, eres bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al instituto por organizar este foro, a Pedro, a Pablo, a Jesús, Juan, Hugo, entre muchos otros que han intervenido en esta organización. También muchas gracias a la apertura del senador Monreal por fomentar este ejercicio de exposición de opiniones que sin duda servirá para mejor informarnos de los temas que atañen Internet.
Es para mí fundamental señalar que la asociación, en todo caso, presentará formalmente sus aportaciones una vez que el documento, en su caso, ingrese al proceso legislativo que corresponda. Pero eh, adicionalmente, y además de suscribir gran parte de los argumentos ya expuestos el día de hoy, a mí me gustaría aportar y actualizar, ya el senador también nos daba algunas cifras, actualizar algunos datos. En este preciso momento, la asociación está presentando su 16ª edición del estudio de hábitos de los usuarios de Internet en México. Y bueno, voy a poner aquí algunos datos para un poco dimensionar de qué estamos hablando. Tenemos más de 87 millones de internautas, perdón, que representa el 74% de la población mayor de 6 años. Los internautas mexicanos somos de todas las edades, todos los niveles socioeconómicos y culturales, de todo el país, en las 32 entidades federativas, y nos conectamos toda la semana en los distintos momentos del día, en los distintos dispositivos con los que contamos. El 45% de la población mexicana manifestó haber hecho una adopción tecnológica significativamente mayor a la que hacía años anteriores, el año pasado, 2020, año en donde inició la pandemia. El 99% de los internautas mexicanos tenemos al menos un perfil en alguna red social. Más del 80% de los mexicanos tenemos el uso de redes sociales como la principal actividad que realizamos en Internet. Nos conectamos a las redes sociales varias veces al día y destacamos que hay 23 redes sociales que son mayormente usadas por los mexicanos. Ya se hablaba que no debemos de abordar este tema pensando en las grandes empresas que hoy día están en el mercado mexicano, sino que en realidad hay que ver la película entera y destacar que, bueno, pues hay mexicanos conectados en muchas redes sociales y particularmente destaco estas 23 y las destaco porque estas 23, según este número de 1 millón de usuarios al cual ya me referiré más adelante, pues estas 23 redes sociales serían susceptibles a una regulación de esta naturaleza. Las redes sociales en la época de contingencia que prevalece han significado un tiempo relevante para los internautas mexicanos. 4 horas y 8 minutos de conexión diaria. Esto es muy importante porque no solamente cada vez nos conectamos a más redes sociales, sino también lo hacemos por más tiempo. Y esto es importante porque las redes sociales son transversales y sirven para muchos fines. Sirven para el comercio, para la educación, para el trabajo, la investigación, entre muchas otras actividades productivas. Por cierto, y que no mencioné en un inicio, también muchas gracias a los internautas que nos siguen hoy en este foro, dicho sea de paso a través del Facebook Live del propio instituto. De septiembre de 2018 a febrero de 2021, es decir, hoy día, la base de datos de la asociación registra una cantidad de 379 iniciativas y 221 puntos de acuerdo que tocan temas de Internet, de una u otra manera. Y esto es únicamente desde el Congreso de la Unión. Falta lo que emana de congresos locales, de autoridades gubernamentales federales y estatales, incluso municipales para ciertos servicios, y también de lo que emana de organismos autónomos. Aquí cabría la pregunta, ¿a dónde vamos? No hay políticas públicas, porque estas iniciativas que hoy día tenemos, ya presentadas, no son consecuentes entre sí, son en muchos casos contradictorias, en realidad, y esto denota pues que no hay una coordinación y finalmente tampoco un rumbo en cuanto a lo digital, y no existen estas políticas públicas de las cuales finalmente venimos adoleciendo hace muchos años. Pareciera increíble, pero es una realidad que todavía hoy día
seguimos luchando con el tema del despliegue, reparación y mantenimiento de infraestructura aérea y terrestre de telecomunicaciones. Sin esta infraestructura, el resto de los servicios de Internet no sirven. Y bueno, hay quien diría que pues nada servirá si tampoco tenemos luz, ¿verdad? Pero ya no iré más lejos, ya no entraré a ese tema. Voy a destacar ahora algunas de las preocupaciones específicas sobre el texto. Mucho se ha dicho ya, pero únicamente subrayaré algunos puntos. Estamos hablando o se pretende hablar de derechos humanos, particularmente en lo que se refiere a la libertad de expresión, pero la iniciativa toca esto de manera muy superficial. No aborda los presupuestos teóricos de la doctrina del control de convencionalidad, tampoco es exhaustiva en los puntos que refieren al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, particularmente en su artículo 19 y 20, entre otros instrumentos internacionales que me parece son de la más alta relevancia para un tema de esta naturaleza, partiendo de que estamos hablando realmente de derechos humanos. Punto número 2. Se hace una definición laxa de lo que es una red social. Laxa, confusa. Esto del término de red social relevante ya se mencionaba antes. Estamos hablando de internautas conectados en términos generales, de mexicanos viviendo en México, de mexicanos conectados en cualquier parte del mundo. Falta sustento sobre este número de 1 millón de usuarios. Y como ya les mencionaba, pues hay 23 redes sociales en donde, que podrían ser susceptibles a esta definición, en donde más o menos 1 millón, en las que son más pequeñas, 1 millón de mexicanos están conectados. O sea, hay que brindarle sustento a esta cifra, porque realmente no nos dice mucho. Hablando sobre todo de libertad de expresión, el número es muy frío cuando hablamos de 1 millón de usuarios. No dice, dice muy poco sobre una realidad que atañe a este país. Ya se ha también dicho en múltiples ocasiones, la competencia del regulador, pues en realidad no es un regulador para los temas de derechos humanos. Y si tomamos en cuenta que además las redes sociales no califican como servicios de telecomunicaciones desde el punto de vista de la asociación, pues entonces pues tampoco estamos hablando de que el IFT sería la autoridad competente. Tocando nuevamente este tema de las 23 redes sociales, que es de la más alta relevancia, pues tendríamos también que hablar del foro competente y la ley aplicable. Ya también se enunciaba hace unos momentos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con estas redes sociales que ni siquiera muchas de ellas tienen presencia en México y nos conectamos finalmente de todas partes del mundo? Después, el siguiente tema es la moderación de contenidos. Esta moderación de contenidos debe ser lo más expedita posible para evitar todo lo que ya hemos visto y se ha dicho, cuentas falsas, discursos de odio, correos no solicitados, contenido violento en términos generales. El pedir que se desactiven estos sistemas expone a los mexicanos a una serie de no de infracciones, perdón, sino una serie de problemáticas que sin esta regulación van a estar ahí en las redes sociales sin que se puedan moderar, y esto es particularmente grave. Además, en este punto hay que decir que ya ha existido una cooperación muy íntima entre autoridades y redes sociales. La propia asociación ha encaminado estos esfuerzos. Ustedes recordarán el famoso, tristemente famoso gasolinazo, que bueno, esto trajo como consecuencia una serie de reuniones entre las principales redes sociales, organismos empresariales y autoridades federales para contener estos gasolinazos, más que el gasolinazo, contener las manifestaciones de odio ante estos gasolinazos. Y bueno, pues finalmente estos antecedentes de cooperación existen y han sido muy exitosos. Otro punto también. ¿Pudieras ir terminando, Julio, por favor?
cierro con esto. El documento pretende que las impugnaciones, las apelaciones o impugnaciones respecto a perfiles y contenidos en Internet no sean automáticos y dependan de la revisión y aprobación del órgano regulador. Esto es sencillamente inviable. Y por último, es aquí donde probablemente sea más tangible el beneficio de la autorregulación cuando hablamos de la aprobación previa de términos y condiciones. Las redes sociales, afortunadamente, al poder actualizar los términos y condiciones, se pueden adaptar de manera inmediata a las nuevas regulaciones nacionales o a las mejores prácticas internacionales en beneficio del internauta mexicano. Entonces, esto me parece fundamental. Y nuevamente, bueno, reiterar el agradecimiento de este foro, de los que me precedieron en la palabra, y también reiterar la disposición de la asociación para dialogar y cooperar en beneficio del Internet mexicano. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Julio. Estoy intentando ser muy específico, bueno, ustedes lo han hecho con el uso del tiempo, para ver si al final da tiempo de un cierre, aunque sea muy breve, por parte de todos los participantes. Muy bien. Tendría ahora la palabra Judith Mariscal. Judith es investigadora del CIDE, directora ejecutivo del centro LATAM Digital, que es justamente una organización que tiene que ver con estos temas, con el estudio de estos temas. Es miembro del nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en política pública y asuntos regulatorios aplicados a las tecnologías de la información y comunicación. Bienvenida, Judith. ¿Le pueden habilitar a Judith Mariscal para el sonido, por favor? ¿Todavía no? Paco, no estoy pudiendo yo. ¿Podrías intentarlo tú? Sí, ya está como coanfitrión. A ver, Judith, ¿puedes intentarlo una vez más? Ya. Listo, muchas gracias. Pues agradezco como todos el participar aquí, ha sido de verdad muy enriquecedor. Y como lo han dicho varios de mis antecesores, pues ya se dijo muchísimo. Las intervenciones han sido muy articuladas y me parece que han puesto el dedo en la llaga en los riesgos que presenta esta iniciativa. Entonces, pues en el contexto de lo que ya se dijo, simplemente voy a apoyar en general las intervenciones en las que estoy muy de acuerdo. Primero, creo que debemos de recordar que este dilema social al que estamos enfrentando no es nuevo, claramente viene desde que iniciaron los medios, prensa, televisión, anuncios, videojuegos, en fin. Y el proceso realmente fue bajo una relación gobierno, cómo se logró una autorregulación con el gobierno en muchos de estos temas que aparecían en estos medios que son dañinos. Sin embargo, hoy nos enfrentamos cuando vemos qué son los medios digitales. El modelo de negocio está basado en darle voz y poder a los individuos. Y muchas veces esto pues hace que esta participación sea potencialmente más probable que los contenidos sean extremos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Sabemos claramente, y creo que durante los últimos años hemos discutido mucho de los riesgos que presentan los medios sociales, las redes sociales. Me parece que un poco menos de los beneficios. Yo creo que se viven más los beneficios, pero se expresan más los riesgos. Ya se habló como el caso del expresidente Trump no debe de ser una razón para presentar una iniciativa de este corte en especial. Sin embargo, me parece muy importante lo que ocurrió. Fue como el cenit de estas controversias en donde se identificó muy claramente los daños que pueden ocurrir. Y vimos de forma tardía, de forma insuficiente, pero que las grandes empresas
presentaron una autorregulación, eliminaron la cuenta de Trump, y no solo Twitter y Facebook, en fin, ¿no? Twitter además, como lo había mencionado, eliminó más de 70,000 otras cuentas, Snapshot, en fin, YouTube. Entonces, ¿qué significa esto? Nos está mostrando, un poco que es la pregunta, nos está mostrando que vamos a un cambio en el status quo, un cambio en donde se dé una reforma a los medios sociales. Me parece que esto nos presenta una gran oportunidad, en donde claramente cuando se necesita un cambio al status quo siempre existe el riesgo de cambiar cosas que sí funcionan. Entonces, de nuevo, esta conversación me parece muy importante, y no solamente esta, sino la que podemos seguir dando, Priscila, Vladimir en R3D, en fin, hay que no dejar de alzar la voz y de identificar los grandes riesgos que puede darse a través de esta intervención del gobierno. Bueno, entonces sabemos que simplemente cancelarlo no es suficiente, además tan tardíamente, ¿no? Porque durante años no se hizo antes. La motivación de las empresas es la rentabilidad natural, legítimo. Sin embargo, también saben, me parece, una de las razones detrás de este cambio es que existe una pérdida de confianza de los usuarios a sus propias redes. Esto no es bueno para su rentabilidad. Más allá sí podemos apelar, o si existe para las empresas un espíritu de ciudadano corporativo y de apoyo a la democracia, tampoco es buen negocio dejar que aumente la pérdida de confianza. Claramente, la autorregulación, como ya se mencionó, Priscila me parece que lo mencionaba, también es un elemento muy importante de esto. Más aún ante los riesgos o ante cuando podemos ver impulsos autoritarios como parecen estar en esta iniciativa. Entonces, esta autorregulación tiene que estar acompañada por el gobierno. El gobierno claramente tiene un rol que jugar, iniciando por el tema de la competencia en el mercado. Aquí está Gabriel, que nos puede hablar más respecto a eso, pero el rol de regulación en el contexto en donde están operando estas empresas es muy importante. Y entonces tener esa regulación también contribuye a eso. Entonces no es únicamente el entender los contenidos y cómo se van a gestionar, sino entender también el contexto en donde están operando estas empresas. Y necesitamos muchísima mayor transparencia, si yo dijera uno de los elementos que debe estar presente en cualquier cosa, la autorregulación o la intervención de alguna forma del gobierno tiene que ser a través de una transparencia, cosa que no ha existido y que es lo que me parece debemos de solicitar a las empresas, en donde sepamos mucho más respecto a los usos de los algoritmos. En fin, me parece que Alejandro Vicente también mencionó esto. Es un tema claramente muy complicado, no es tan fácil como lo han sido otros medios, y sabemos que se requiere de un cambio de paradigma. O sea, en este contexto no podemos usar la regulación, la teoría de la regulación que tuvo mayores auges en el siglo pasado. Es otro mundo y tenemos que salirnos de la caja y pensar cómo hacer esto, y más de forma importante es que se haga de forma colaborativa. Entre las propias empresas, las empresas pueden ser competidoras y también pueden cooperar, pero también apoyadas y, digamos, observadas por la sociedad civil, por la academia, por otras empresas. El objetivo, finalmente,
es uno que me parece que a las propias empresas y al propio gobierno quisiera pensar, es aumentar el bienestar, aumentar el potencial, como ya se ha dicho, de las TICs en general en muchos otros medios en los que tenemos que ir pensando en cómo se regula o no regula, cómo se promueve ante la necesidad que tenemos enorme de disminuir la brecha digital hoy en día. Algo que finalmente sea una sociedad con una mayor participación en los mercados, en la educación, en la salud y también en un contexto de mayor democracia. Entonces esto es a lo que nos enfrentamos. Me parece el tamaño de la cosa a la que nos estamos enfrentando y sabemos que son los temas, las condiciones, las variables que deben de estar presentes, que es la colaboración, que es la búsqueda de la transparencia y que es hacer frente a impulsos autoritarios, como parece ser y apoyar la democracia incipiente de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Judith. Cierra muy bien los 3 puntos que desarrolló: más colaboración, más transparencia por parte también de las redes, cosa que me pareció un punto interesantísimo, y por supuesto no a regulaciones que tengan un sesgo autoritario, ¿no? Muy bien. Va a tener ahora la palabra Kiyoshi Tsuru. Kiyoshi es abogado especialista en propiedad intelectual y es socio fundador de TMI Abogados, justamente un despacho que tiene que ver con este tipo de asuntos. Kiyoshi, por favor. Muchas gracias, Hugo, y muchas felicidades al Instituto de Investigaciones Jurídicas por este esfuerzo, sobre todo este esfuerzo que sucede muy a tiempo. Y también agradecer al senador Monreal, es muy interesante y loable este ejercicio que hizo de antes de presentar la iniciativa, darnos a todos 3 semanas para que pudiéramos comentar. Es un buen ejercicio de Parlamento abierto. Quisiera yo presentar rápidamente algunas diapositivas. Vamos a ver si lo vemos. Yo ya no quisiera ahondar en la discusión sobre la conducta y no el medio. El doctor Pisanti, que me precedió, es la autoridad en México al respecto y estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí creo es que debe de seguirse fomentando esta coexistencia armónica de distintos derechos fundamentales. Ya lo decía Jorge Fernando al principio, ¿no? Tenemos en juego aquí derechos fundamentales tan relevantes como el de libertad de expresión, por supuesto, pero también los derechos y libertades de las personas, muy importantemente el de la dignidad humana, la prevención de mensajes que contengan apología de violencia y delitos, y la última cristalización de la libertad de expresión, que es el derecho de autor, conforme a la Declaración Americana de Derechos y Deberes. Tenemos en el artículo 13 precisamente este derecho fundamental, derecho a crear, y el derecho también a que se reconozca la creación de nosotros como seres humanos. Tengo yo apuntes muy breves, les digo porque quienes me precedieron son verdaderas autoridades en la materia y porque lo que yo quisiera acotar aquí es la cuestión de la relación con esta iniciativa de ley con los distintos tratados de libre comercio y la implementación reciente del TEMEC el 1 de julio de 2020, que le debemos precisamente al senador Monreal, porque me tocó coordinar la mesa de propiedad intelectual en el cuarto de junto del Consejo Coordinador Empresarial y porque en general a la comunidad de creadores le interesa que abordemos estos temas. La propia iniciativa del senador Monreal en sus considerandos habla de este artículo 19.17 del TEMEC,
sobre servicios informáticos interactivos, y me parece que aquí sería también muy interesante que si hubiera regulación sujeto a las consideraciones que han dicho quienes me precedieron, que se tome muy en cuenta este artículo de 19 y 17 que establece excepciones y limitaciones para aquellos proveedores de servicios en línea que voluntariamente, de buena fe, restrinjan acceso a contenidos que sean perjudiciales u objetables. Y estamos hablando aquí precisamente de estos a los que se refiere también la iniciativa del senador Monreal, dignidad humana, derechos y libertades, apología de violencia y delitos y derechos de terceros. También que se respete el 19-17b mediante el cual se protejan todas aquellas medidas, mecanismos, herramientas que permitan poner en práctica precisamente estas herramientas de moderación del discurso. Y aquí estamos hablando otra vez de coexistencia armónica de los distintos derechos del ser humano. En cuanto al TEMEC, ya propiamente hablando, tenemos el 20.89, que como sabemos es Ley Suprema de la Unión y está implementado ya en nuestra legislación, que habla propiamente de los derechos que tenemos los usuarios en tanto creadores, ¿no? Como sabemos, el fenómeno que sucede en las redes sociales es que afortunadamente no somos espectadores pasivos, sino que somos participantes activos y al mismo tiempo somos usuarios y somos creadores, porque estas redes sociales se nutren de nuestros contenidos, se nutren de lo que cada uno de nosotros, los usuarios, aportamos. Y entonces les dejo simplemente aquí en rojo los puntos. Estas disposiciones están ya debidamente implementadas en la Ley Federal de Derecho de Autor y el Código Penal Federal del 1 de julio del 2020 y establecen los puertos seguros para los proveedores de servicios de Internet. Estos puertos seguros son, al igual que lo vimos con el 19-17, en términos generales para aquellos casos no solamente los proveedores, sino también los usuarios decidan moderar discursos que lastimen, que tengan una eximente responsabilidad. En este caso es particularmente sobre los derechos de autor. Y entonces aquí tenemos limitaciones apropiadas para los servicios en línea, que es precisamente este eximente de responsabilidad, que no tengan que pagar daños y perjuicios y en general que no tengan que responder ni siquiera, y México es la legislación que otorga derechos más amplios en el mundo, ni siquiera por infracciones administrativas. Esto está ya consagrado en nuestra Ley Federal del Derecho de Autor considero importante que en este y cualquier otro esfuerzo de regulación de redes sociales se tenga en cuenta que existen ya estos derechos adquiridos y que existen compromisos convencionales de México que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Y entonces, fíjese, el 114 octis de nuestra Ley Federal de Derecho de Autor vigente ya dice, ¿verdad?, que hay una eximente responsabilidad para aquellos que de manera proactiva, de buena fe, puedan moderar contenidos precisamente de los que habla el senador Monreal en su iniciativa, los que atentan contra la dignidad humana, los que anulen o menoscaben derechos y libertades, la apología de violencia o algún delito. En todos estos casos no debería haber responsabilidad para los proveedores de servicios de Internet. Con esto termino. Creo que es muy importante la implementación de estas reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor, porque precisamente nos están regresando
el poder a los usuarios en tanto que somos creadores, el poder que se había concentrado en algunas de las plataformas que nos exigen para poder entrar como boleto de entrada a las plataformas una sesión absoluta, universal, perpetua, inclusive de todos los contenidos, todas las fotos, todas las textos, etcétera, que subo yo a la plataforma, mediante el cual estoy obligado y se me impone esta restricción de ceder, de entregar todos mis contenidos. Estas reformas de 1 de julio de 2020 nos regresan el poder a los usuarios en tanto que somos creadores. Aquí creo que quisiera yo pedir al senador Monreal que tomemos en cuenta estos derechos adquiridos y que sigamos cumpliendo con los compromisos internacionales en materia de propiedad intelectual. Muchas gracias, Hugo. Espero haber puesto un par de minutitos más para las preguntas. No, hombre, Kiyoshi, muchas gracias. Pusiste muchas cosas sobre la mesa. Deja tú los 2 minutitos. Los temas que planteaste son muy interesantes, porque yo los uniría un poco a alguno de los comentarios que hacía don Raúl Echeverría cuando él hablaba de la inviabilidad para la implementación. Tú estás hablando de una inviabilidad incluso jurídica, por decirlo de alguna forma, pues por compromisos recién adquiridos ya por el Estado mexicano, ¿no? Y eso me parece que es otro elemento muy, muy importante. Muy bien. Le voy a dar ahora la palabra y me da mucho gusto saludarlo. No lo había visto su nombre, pero no a él, a Gabriel Contreras Saldívar. Gabriel, además, actualmente es profesor en la Escuela Libre de Derecho. Debe de tener ahí algún otro plan que no nos ha platicado. Pero Gabriel, pues, fue famoso, se volvió famoso porque fue nombrado por el Senado de la República comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2 ocasiones, de septiembre de 2013 a septiembre de 2017 y de octubre de 2017 a febrero de 2020. ¿Qué voz más autorizada podríamos tener para hablar justamente esto desde la perspectiva del órgano que hoy está claramente involucrado en esta iniciativa, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Eres muy bienvenido, estimado Gabriel. ¿No tiene sonido? ¿No lo puedes poner tú? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, listo. Muchas gracias, qué gusto me da saludarlos. Agradezco mucho la invitación del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM. Me parece un tema de la mayor relevancia. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Agradezco mucho la invitación para un tema que me parece de la mayor relevancia, que además hace visible una problemática que me parece estamos enfrentando a nivel global, no solo para el tema de telecomunicaciones, para lo que pasa dentro de las telecomunicaciones, sino en general para muchos otros que se hacen visibles precisamente con esta nueva realidad. No hay duda que vivimos en una realidad digital. En esta nueva realidad digital ejercemos derechos como la educación, como la salud, la inclusión financiera, por supuesto la libertad de expresión, el derecho a la información, y además tenemos nuevos derechos precisamente producto de esta nueva era digital, el derecho mismo de acceso a estas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y esto nos pone en la pregunta de si debemos hacer lo necesario para, frente a esta nueva realidad, adecuar toda nuestra concepción de derechos y sistema de garantías, sistemas de protección, o por el contrario, esta nueva realidad nos hace evidente que este sistema, esta concepción de derechos y garantías ya pareciera ser obsoleta y debiera incluso cambiar con motivo precisamente de esta era digital. Se ha reconocido claramente que el Internet es un medio fundamental para que las personas ejerzan derechos. El Consejo de la ONU, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo dijo expresamente respecto al derecho a la libertad de expresión. Pero hay muchas otras cosas que pasan dentro de Internet y que pasan dentro de las plataformas y que pasan en las redes sociales, como aquí muy atinadamente lo han dicho voces que me precedieron. Esto implica entender muy bien qué se está regulando y para qué se está regulando. El doctor Pisanti señalaba muy atinadamente las dificultades mismas del objeto a regular. Y esto tenemos que tenerlo presente. Una pregunta muy, muy importante que tenemos que hacernos en este preciso momento es, ¿de qué estamos hablando? Estamos buscando que el vehículo, que es esta plataforma o red social que pasa por Internet, tenga una función que tradicionalmente se le ha previsto al Estado, que es la protección de los derechos humanos.
Estamos hablando de la horizontalidad de los derechos humanos. Si un derecho humano puede ser oponible o no a otro particular. No hablo de Gabriel Contreras y del otro lado a Hugo Concha como interactuantes entre una red social, sino al dueño privado del vehículo dentro del Internet. Esto sin duda nos lleva a hacernos preguntas muy, muy relevantes. Tradicionalmente la visión de los derechos humanos era una visión de derechos de libertades oponibles a la actuación del Estado. Pero hoy es innegable que hay obligaciones en nuestra propia Constitución mexicana que implican obligaciones a los particulares frente a los particulares. Solo por citar una, está la obligación de los padres, de los tutores, de los custodios respecto del interés superior de la niñez. Nuestra Corte incluso ha avanzado en esta dirección y lo ha hecho de forma contundente. Ustedes recordarán una tesis de la Suprema Corte de Justicia que hablaba de la inviolabilidad de las comunicaciones, donde se reconoce que es un derecho no solo oponible a las autoridades, sino incluso a los particulares. Los particulares estamos impedidos de violar las comunicaciones de los demás porque lo ordena la Constitución. Estaríamos de hacerlo cometiendo un ilícito constitucional. Es decir, los sistemas jurídicos del mundo están evolucionando también a hacer oponibles los derechos individuales a los particulares. Pero aquí hay que distinguir, y me voy a tener una clasificación doctrinal, hay que distinguir tres cosas. Una cosa es la construcción o concepción del derecho, otra cosa es la protección o garantía del derecho y eventualmente la colisión de los posibles derechos involucrados. Y me parece que esto es un buen contexto para entender lo que se está planteando en la iniciativa. Hablemos en particular de la libertad de expresión. No hay duda que se reconoce por múltiples jurisdicciones como un derecho de la mayor importancia, incluso como habilitador de otros derechos. Se habla de una dimensión individual, el derecho que tenemos todos para poder transmitir nuestras ideas, opiniones, información, pero también de la dimensión colectiva, el interés social que tenemos, precisamente para escuchar la opinión o la expresión de todos los demás. Esta construcción es relevante porque se parte precisamente de un derecho que debe ser maximizado. Claramente no es un derecho absoluto, pero las restricciones deben ser limitativas y deben ser vistas como algo excepcional por la importancia y trascendencia que tiene este derecho en nuestro orden social. Es esta expresión incluso la que para muchos filosóficamente nos distingue de otros seres en este planeta. Y quisiera empezar por algo muy importante, la prohibición de la censura previa, precisamente por la importancia y trascendencia que tiene este derecho. Quiero resaltarlo por algo que abordaré un poquito más adelante. Si bien es un derecho absoluto, toda la construcción que se ha hecho sobre las restricciones o limitaciones parten de una concepción proteccionista de este derecho. Ha habido casos, por ejemplo, en cortes de otros países como la americana, que han protegido incluso la pornografía como parte de este derecho a la libertad de expresión o el derecho de criticar abiertamente a los servidores públicos, incluso cuando esas críticas conlleven mentiras, porque se protege esta libertad de expresión. Insisto, claramente hay limitaciones y estas limitaciones parten precisamente por proteger, pues evidentemente como está reconocido como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, evitar la propaganda de odio que incite a la violencia o a la acción. Está prohibida, por ejemplo, una propaganda a favor de la guerra. Pero déjenme tenerme en las mentiras. ¿Están prohibidas las mentiras? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, dijo expresamente que no sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. En la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se señala expresamente que los condicionamientos previos, tales como la veracidad, la oportunidad o la imparcialidad por parte de los estados, son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido por los instrumentos internacionales. Nuestra propia Corte ha reconocido su segunda sala en un par de criterios, que el flujo de la información y el ejercicio de derechos y su importancia lleva a que haya un principio de mínima intervención, tesis de la segunda sala, y cualquiera que ella sea, debe ser en ley, debe perseguir un fin legítimo y debe ser necesaria y proporcional. Permítame entonces, con este contexto, ir un poco a la iniciativa. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca con esta iniciativa? Déjenme hacer a un lado otras libertades y derechos como la libertad de comercio, la competencia económica, otras. Hablemos solo de la libertad de expresión, así razonado expresamente en la iniciativa. Pues bueno, claramente se pretende que el dueño del vehículo, el propietario de esta red social,
sea un garante de este derecho humano previsto en la Constitución. En la construcción de este derecho se prevé que se pueda oponer al que tiene el vehículo, que es la plataforma o red social, como se llama en la iniciativa social relevante. La protección se le concede tanto al dueño del vehículo, plataforma o red social, a un regulador en telecomunicaciones y al Poder Judicial, a 3 actores. Y en el caso de la colisión no se dice nada. ¿Qué va a pasar si a la hora de la hora se entiende de forma distinta posible colisión de derechos en conflictos? Al punto. Se prevé la autorización previa de redes sociales relevantes para poder prestar el servicio. Primero, ¿cómo se presta el servicio? Se presta en una página de internet, lo decía el doctor Pisante con mucha claridad. Se presta en la red. No estamos hablando de que tengamos una aplicación o no en nuestro teléfono celular en este momento, estamos hablando de que está en internet. ¿Cómo limitar esa prestación de servicio? También lo decía Raúl Echeverría con meridiana claridad. Si se prevé la autorización previa, debemos asumir la no autorización previa y, por tanto, ¿qué va a pasar con ese servicio? Pero algo muy importante, esa autorización previa es exactamente la razón de ser de la prohibición en nuestra Constitución y del sistema interamericano de derechos humanos. Está prohibido el control, el abuso de controles oficiales y particulares, y sin ninguna duda, en mi opinión, es uno de ellos. Pero no solo se autoriza la prestación de servicios, autorización previa de los términos y condiciones al amparo de los cuales se van a prestar los servicios. Luego se señalan numerus clausus, las causas por las cuales se puede suspender una cuenta, eliminar un contenido o incluso cancelar definitivamente un contenido. Y aquí empiezan los problemas. Divulgación de noticias falsas. Bueno, como se ha señalado ahorita, hay criterios en el sentido de señalar que no puede la veracidad ser un dique para el ejercicio de la libertad de expresión. Segundo, lo que dice la Constitución, que son criterios por demás vagos, muy ambiguos. Ataques a la moral, a la vida privada, a derechos de los terceros, perturbación del orden público, que se provoque un delito. ¿Quién va a juzgar esto? ¿La red? Y si no estamos de acuerdo después el IFT, y si no está de acuerdo después el Poder Judicial, se ve desde luego muy, muy complicado, pero además se dejan fuera otras cosas, y el derecho de autor y las violaciones al derecho de autor, eso no está en ese catálogo numerus clausus. El acoso, el spam, eso no está. Los trolls, eso tampoco está. Después, los términos y condiciones deben cumplir con lo que establece el regulador de telecomunicaciones, el IFT, que debe velar por varios principios que se establecen ahí, y los demás que diga el IFT, bueno, no quedamos que los límites deben estar en ley, no podría dejarse a un regulador. Y por último, muy importante, ¿qué dice exactamente la ley? Bueno, si hay una queja por una violación del derecho humano a la libertad de expresión por parte de este vehículo, por parte de esta plataforma, se puede acudir ante el IFT. ¿Y qué va a hacer el IFT? Revisar si hubo una violación o no a un derecho humano. Eso, en nuestro sistema jurídico, se conoce como control de constitucionalidad y convencionalidad, y eso en nuestro sistema jurídico está reservado al Poder Judicial. Se estaría por ley dando a un regulador en telecomunicaciones una facultad que constitucionalmente hoy está depositada en el Poder Judicial de la Federación. Concluyo. Reflexiones. Hablando de libertades, podemos cometer 2 tipos de errores. El error tipo 1 o el error tipo 2, como dicen los matemáticos o los economistas. El error tipo 1 es cuando metemos a la cárcel al inocente, y el error tipo 2 es cuando liberamos al culpable. ¿Qué tipo de error quisiéramos cometer en algo tan novedoso en este momento? Privilegiemos las libertades, vayamos a un pacto de mínimos, reconozcamos la naturaleza multi-stakeholder del Internet, como se ha dicho aquí, exploremos alternativas que permitan avanzar en esta dirección de forma prudente, gradual, con la participación de todos los involucrados, evitando a toda costa cualquier riesgo de censura. Cierro con una reflexión apropiándome de una frase de mi querido maestro, que me da mucho gusto saludar, Raúl Trejo. Nuestra realidad es una colección de espejos, el Internet es una colección de espejos de la realidad. Sí, el problema es que hay veces que se nos controlan esos espejos, y eso no está en la iniciativa. Estamos siendo víctimas de los ecos de nuestras propias voces. Nuestras preferencias de consumo hacen que escuchemos lo que nos es afín, y se nos niega esta pluralidad a veces, y también se puede avanzar ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, estimado Gabriel. La verdad, clarísima tu participación, muy, muy interesante. Te la agradezco muchísimo. Finalmente, le voy a dar la palabra a mi querido amigo Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Ciro, por favor. Muchas gracias, Hugo. Agradezco a los
organizadores de este pertinente y necesario foro su invitación. Me da además pues mucho gusto coincidir en esta mesa redonda virtual con los demás y las demás participantes. Yo me quiero centrar en mi intervención en consideraciones desde el punto de vista del Instituto Nacional Electoral, que como ustedes saben, es mencionado en la iniciativa del senador Monreal. Parto de la premisa de que México tiene un modelo electoral, un sistema electoral sobreregulado, incluso diría un tanto barroco, que hace que los procedimientos electorales sean a veces altamente litigiosos, y me parece que no se debe de sobrecargar más ese modelo. Ojalá en algún momento y de manera incluyente, consensual, las fuerzas políticas puedan avanzar sobre la base de la confianza que ya se ha demostrado en las elecciones hacia una regulación electoral menos sobrecargada, menos abigarrada. Pero me parece que ahora, con la iniciativa a nuestra consideración, pues se incluye al Instituto Nacional Electoral sin tener suficiente claridad de cuál sería su papel. Dice la iniciativa, por un lado, que se respetarán las atribuciones constitucionales del INE. Bueno, supongo que toda ley se debe dar en el marco de la Constitución, y que las atribuciones constitucionales de un órgano constitucional autónomo solo se pueden modificar con modificaciones a la propia Constitución. Es decir, quizá esto era innecesario, pero se señala en la exposición de motivos en la página 36, cabe hacer mención que se dejan a salvo las atribuciones constitucionales y legales del INE en materia político-electoral, esto para el efecto de que, como árbitro del proceso electoral, pueda determinar todo lo relacionado con las redes sociales y los sujetos obligados en la materia. Fin de la cita. Y en particular, el artículo 175 septies dice: por lo que se refiere al uso de las redes sociales por sujetos obligados en materia político-electoral, se estará lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación aplicable, y corresponderá su regulación al Instituto Nacional Electoral. A ver, primero, ¿quiénes son los sujetos obligados a los que regula el INE en materia electoral? Pues uno diría los partidos políticos, obviamente, y los candidatos, en efecto, pero hay mucho más sujetos obligados. Por ejemplo, todos los concesionarios de radio y televisión son sujetos obligados en materia electoral porque tienen que transmitir los mensajes de la autoridad electoral, de partidos y candidatos que están dispuestos en la Constitución. Entonces, también los medios de comunicación son sujetos obligados en proceso electoral. ¿A ellos tendría que regular el INE? Me parece que no. Pero como se habla solo de sujetos obligados, ¿quiénes son también sujetos obligados? Todas las empresas que son proveedoras de los partidos políticos y que tienen la obligación de darse de alta en el padrón de proveedores del INE son sujetos obligados por parte del INE. Toda persona que hace un donativo a un partido político es un sujeto obligado. Me parece que la iniciativa no se hizo cargo de la complejidad de los sujetos obligados a los que regula el INE en los procesos electorales e incluso fuera de ellos. Ahora bien, ¿qué antecedentes tenemos del INE ante el IFE regulando redes sociales? Hay un caso emblemático en 2009 cuando el entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, presentó una queja contra el PAN por un video en YouTube donde se le parodiaba con una canción, un tema de aquella película Rudo y Cursi, donde salía el muy conocido actor Gael García Bernal. Y una persona, un ciudadano, pues subió
y la canción aquella de yo te vi llorando, decía yo te vi robando. La comisión de quejas, bueno, el PAN se deslindó porque pues no era un video de ellos y así quedó acreditado. La comisión de quejas del entonces IFE ordenó a YouTube retirar ese video, que por cierto pues se volvió viral y otros ciudadanos, otras personas subieron cambiándole el nombre y tuvo mucho más visitas. Fue, digamos, contraproducente. Por ventura, el Consejo General del IFE declaró infundado el procedimiento, la queja que presentó el gobernador de Veracruz. En buena hora, imagínense que cada que un ciudadano desde su cuenta de Twitter, desde Facebook, desde YouTube, critique a algún gobernante, a algún candidato, a algún partido, y nosotros tuviéramos que censurar eso. Bueno, para empezar, creo que sería difícil porque puede haber videos subidos no desde territorio nacional, pero además, pues nos volveríamos a suerte de censores de la libertad de expresión de la ciudadanía. Y me parece que en el ánimo de mis colegas, y yo lo digo en primera persona, por supuesto, trabajo en el INE, pero no hablo a nombre del INE, ahí las decisiones son colegiadas, pero a título propio digo, me parecería inadecuado que la autoridad electoral ahora pretenda volverse regulador de lo que se puede y no puede decir en las redes sociales a propósito de las elecciones. Y aquí quiero hacer un acotamiento, porque a veces sí hemos decidido que hay contenidos que se deben de retirar, pero ojo, de las cuentas oficiales de los partidos políticos, candidatos y dirigentes partidistas. Es decir, no estamos regulando lo que dice la ciudadanía. Pero para las campañas de los actores políticos sí hay reglas. Por ejemplo, no tienen derecho a incurrir en la calumnia, que es imputar a otros delitos no sentenciados por el Poder Judicial. Bueno, en ese caso, entonces se retira. O actos anticipados de campaña. Si empiezan las campañas por adelantado, pues se les puede decir, oiga, ese anuncio, que además lo que suelen hacer ahora los partidos es que los anuncios que suben a radio y televisión también los distribuyen desde sus cuentas de redes sociales. Bueno, si un anuncio no debe estar en radio y televisión porque es de campaña y aún no estamos en campaña, lo que se les dice es retírenlo también de sus redes sociales. Pero ojo, estamos concretamente hablando de actores políticos, de partidos políticos que tienen financiamiento público, que tienen su registro ante el INE, que son, de acuerdo a la Constitución, entidades de interés público, y sobre ellos es sobre los que hemos emitido algunas resoluciones, tanto en la Comisión de Quejas como en el Consejo General. A mí me parece que hay que ser plenamente libertarios en materia de justamente derechos y libertades que tienen que ver con la expresión. Ahora bien, ¿qué es lo que sí tendría sentido regular en estas plataformas, en estas redes sociodigitales, como las llama con presión el doctor Trejo? El tema del dinero que se inyecta a ellas para hacer política. Antes, los partidos gastaban su dinero en pintar las bardas de las ciudades, de los pueblos, en colocar pendones, en colocar propaganda visible. Y la gente, cuando transitaba por las calles, iba viendo pues justamente esas bardas, esa publicidad. Hoy uno ve en el transporte público con la vista fija en el teléfono. Bueno, es normal entonces que cualquier anunciante esté invirtiendo en publicidad en redes sociales. Y también que lo hagan los actores políticos. Eso es totalmente legítimo, gastar dinero en las redes sociales, hacer propaganda. Lo que no es válido en nuestro modelo electoral es no transparentar ese dinero, porque cuando no se transparenta el gasto
de los actores políticos, se está ocultando el origen del dinero. Y eso es peligroso. Las obligaciones que tienen los actores políticos en materia de uso de recursos económicos en México son muy estrictas y tienen la obligación de documentar y de informar a la autoridad electoral cada peso que reciben y cada peso que gastan. ¿Qué es lo que hemos encontrado gracias a colaboración, por ejemplo, con Facebook? Que hay campañas de todos los partidos políticos, lo quiero decir, donde se invierten grandes cantidades de dinero, arriba de $150,000 en una campaña local, por ejemplo, hemos detectado que no se informan a la autoridad electoral. Eso nos permitió, por ejemplo, en 2017, detectar que incluso se había rebasado el tope de gasto de campaña en la elección de Coahuila a la gubernatura. Luego el Tribunal Electoral, como es habitual, echó para atrás la resolución del INE, como es habitual cuando se trata de resoluciones que afectan, que tienen que ver con fiscalización. Lo hemos visto en otros casos muy emblemáticos, fideicomiso. Si pudiera redondear, Ciro, para terminar. Claro, entonces, ¿qué es lo que tendría y qué es lo que los actores políticos nos han dicho? Nos dijeron en 2018 que gastaron, por ejemplo, en páginas de internet y en esta publicidad, pues el monto fue cercano a los 472 millones de pesos. Pero, insisto, hay recursos que no se informan y necesitamos de la colaboración de las plataformas. Esta colaboración es hoy, y con esto termino, voluntaria. A mí me parece que siendo un asunto tan importante que es el de conocer si hay dinero opaco en la política, debería de ser una obligación, ahí sí, de Twitter, de Facebook, de Google, transparentar ante la autoridad electoral, que puede trascender de acuerdo a la Constitución el secreto bancario, fiduciario y fiscal, podernos decir quién está financiando, por qué montos, las distintas campañas. Eso es lo que tendría sentido desde el punto de vista, yo veo desde la autoridad electoral, es decir, ser libertarios con la palabra y rigurosísimos con el dinero. De eso no se habla, por supuesto, en la iniciativa que estamos analizando. Muchas gracias de nuevo. Pues ahora sí que te aventaste un gran final con esa idea que resume bastante bien lo que expusiste, ¿no? Libertarios con la palabra, rigurosos con el dinero. Muchas gracias, Ciro. La verdad es que el tiempo de la mesa se acabó en este momento, pero tenemos la muy valiosa ofrecimiento por parte de los organizadores de poder usar hasta 10 minutitos más, que le vamos a robar a la otra mesa porque faltó una de las ponentes. Entonces, siendo 8, no tengo tampoco mucho que ofrecerles. Les pediría hasta por un minutito y tantito, si quieren hacer algún comentario de cierre o dejar en la mesa alguna pregunta o alguna observación adicional. Y por supuesto es voluntario. Y voy a ir en el orden en el que hablaron. Priscila. ¿No tiene sonido? Ah, sí. ¿Listo? Ya, mejor. No, simplemente comentarles y también reiterar que pues debe de haber sigue debiendo haber una gran apertura en cuanto a lo que se está tratando de legislar. Me parece que es un evento importante, que también miremos la libertad de expresión desde diferentes enfoques y de diferentes perspectivas. Me parece que el continuar dialogando y el escuchar también cómo muchos investigadores, académicos, sociedad civil y técnicos están pues más que nada como aportando a esta discusión, sean escuchados justo para poder crear iniciativas que respeten y sigan respetando los derechos humanos, ¿no? En general. Creo que las exposiciones han dejado mucho y además han sido de manera extraordinaria. Me parece que el punto clave es poder coordinar una regulación que sea
de acuerdo y que garantice los derechos humanos. Solamente eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, muchas gracias. Le doy la palabra ahora a don Raúl Trejo, por favor. Muchas gracias, Hugo. Hay un aspecto en donde creo que se puede estar de acuerdo en la muy cuestionada propuesta de Salvador Monreal. En la página 20 dice, debe ser por medio de la deliberación democrática que se establezcan límites a la actuación de las empresas privadas dueñas de las redes sociales. Bueno, en eso estamos. Creo que en la deliberación de la propuesta de Salvador Monreal ha quedado claro sus muchas imperfecciones jurídicas, sus muchas imposibilidades técnicas, su mucha impertinencia política en términos de los derechos de las personas. Creo que es pertinente que se haya traído a la discusión el tema de las redes sociodigitales. Creo que hay que ampliar la discusión, hay que profundizarla, hay que extenderla, hay que traer experiencias como las de la Unión Europea y hay que perseverar, como ya se ha dicho mucho, antes que nada en la defensa de esos espacios que son hoy parte del espacio público más amplio, que son las redes en Internet. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Don Raúl Echeverría, por favor. Bueno, muchas gracias. La verdad que interesantísimas todas las ponencias porque abordaron el tema desde distintas perspectivas. A mí me parece, así para resaltar en un minuto, que el debate no es entre regulación sí o regulación no. Todos admitimos muchas regulaciones en nuestra vida. Lo que sí hay que buscar son regulaciones que atiendan a temas concretos, que solucionen problemas existentes, que sean políticas que se aprueban basadas en evidencia y que se discutan con la participación de todos los actores. En este caso estamos teniendo un proceso de discusión muy bueno, y lo saludamos. Como dije antes, hubiera sido mejor partir de una hoja en blanco porque el aspecto que queremos resolver parece ser bastante sencillo y seguramente no precisaba esta ley que se ha propuesto. La ley tiene muchísimos inconvenientes, lo han manifestado todos. Tiene un potencial muy importante de restricción de libertades y también de daño en el desarrollo digital, que es importantísimo en este momento. Alguien lo mencionó también, me parece importantísimo que hay muchos tratados, no solo tratados comerciales, también resoluciones de organismos internacionales que son vinculantes para los países que adhieren. Y creo que hay que buscar soluciones que sean compatibles con todo eso. Se habla mucho del TEMEC y es importante que estas cosas sean compatibles con el TEMEC, pero también con muchas otras resoluciones en materia de derechos humanos, de libertades, que son importantísimas. Así que el diálogo, como dije al principio, fomentemos el diálogo internacional para los temas internacionales, con participación de todos los actores, dimensionemos las políticas adecuadamente, que respondan a objetivos concretos y que se hagan con la participación de todos. Muchas gracias y muy alto el nivel de la discusión. Les agradezco a todos. ¿Nos quedamos sin moderador? Parece que sí. sí. Hugo, Pablo. Pablo, si quieres, y atendiendo el orden, si quieres me sigo yo. Perdón, Julio, me sacó el sistema. Aquí estoy. Julio, por favor. Mil gracias, Hugo. Únicamente reiterar el agradecimiento por el espacio, por darnos la oportunidad de exponer aquí algunas de las ideas de la Asociación de Internet MX. Reiterar el ofrecimiento de la asociación para contribuir con este diálogo con sus expertos y sus 20 años de experiencia, y únicamente recalcar un punto final. Yo creo que hay que ser muy pertinentes en cómo manejamos este debate y en los términos que utilizamos. Y no creo que sea oportuno hablar de la perpetuidad de incertidumbres o de escenarios de vulneración.
Yo considero que debemos recordar en todo momento que las redes sociales no se mandan solas, ni tampoco de manera unilateral. Atienden a normativas internacionales y también las nacionales de los países en los que operan. Esta falsa concepción de que Internet es viejo la verdad es que ya quedó muy atrás, habrá que actualizarnos y pues finalmente me parece que el debate tendrá que continuar, ojalá y se haga como se hizo hoy, con múltiples voces, con múltiples intereses, pues para construir, en todo caso, un Internet más sano para todos los mexicanos. Con eso me despido. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Tiene hasta por un minuto la palabra Judith Mariscal, por favor. Gracias. No, aquí está. No. Bueno, lo digo sin video, algo no me está funcionando aquí. Simplemente me pareció realmente un muy buen ejercicio y quisiera invitar al instituto y a todos los participantes aquí a continuar esta plática, a continuarla sobre esta misma iniciativa. Me parece que hay que estar monitoreando qué es lo que va a ocurrir, pero también en muchos otros temas alrededor de las TICs y el desarrollo en México. Muchas gracias. Gracias a ti, Judith, sin duda. Tiene ahora la palabra Kiyoshi Tsuru, por favor. Muchas gracias. Agradecerle al Instituto Pedro Salazar, Pablo Pruneda, Hugo Concha, Isa Luna, y agradecerle al senador que esté abierto a este diálogo. Yo quisiera solamente subrayar esta importancia de la coexistencia armónica de los derechos fundamentales, ¿no? La Declaración Universal, la Declaración Americana, en donde vemos este conjunto de derechos, no una colisión de derechos con otros, no están contrapuestos, al contrario, en el centro estamos nosotros, el ser humano, y por lo tanto, libertad de expresión, derechos y libertades de la persona, la dignidad humana, tratar de moderar apología de violencia, apología de delitos y la última cristalización del derecho a libertad de expresión, que es el derecho que tenemos los seres humanos de hacer creaciones intelectuales y de que esa creación sea respetada. Y por supuesto, tener también una visión integral de nuestro marco jurídico, tanto en el derecho internacional y lo convencional, nuestros tratados internacionales, sin duda los de derechos humanos, los comerciales, etcétera, y nuestro marco jurídico, los derechos adquiridos y el ecosistema de legislación en torno al mundo digital. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ti, Kiyoshi. Gabriel Contreras, tiene la palabra hasta por un minuto, por favor. Gracias, Hugo. Una reflexión final y concluyo como empecé. Tenemos una nueva realidad donde como nunca antes en la historia de la humanidad vemos que particulares pueden incidir en los derechos humanos. Pero el hecho de que esto exista no necesariamente nos tiene que llevar a buscar una solución tradicional, de regulación tradicional. Tenemos que encontrar la forma de ver, primero, cuál es el problema exactamente que queremos resolver. Y segundo, si es posible resolverlo o no a través de los viejos métodos o buscar nuevas alternativas o acercamientos para abordar lo que pareciera ser un problema para algunos muy grande y para otros no tanto. La pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? Y a la hora de hacerlo, insisto, un error aquí puede ser muy grave para el régimen de libertades. Si tuviéramos que equivocarnos, ¿con qué enfoque preferimos equivocarnos? Mucha prudencia, pacto de mínimos, privilegiar libertades a toda costa. Ojo, las leyes son mucho más importantes por lo que hacen que por lo que dicen. La sola existencia de una norma en un sentido o en otro nos puede llevar a una dinámica que no necesariamente es deseable. Mucha prudencia, muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Y finalmente, para terminar, tiene hasta por un minuto la palabra Ciro Murayama. Gracias, Hugo. Después de la elección en Estados Unidos de 2016 y lo que se supo
del papel que jugaron las redes sociales, nosotros fuimos a la elección de 2018 y en vez de buscar una ruta de control o de censura de las redes sociales, lo que se promovió fue una alianza que se concretó en lo que se llamó Verificado 2018, donde participaron distintos medios de comunicación como Animal Político, Newsweek en español, por supuesto estuvo Facebook, Twitter, Google, y lo que hacíamos era justamente tratar de combatir fake news, mentiras, con información verificada sobre el proceso electoral. Creo que esa es una ruta más prometedora y más venturosa para salvaguardar la conversación en momentos como el proceso electoral. E insisto, es muy importante que las plataformas contribuyan con la autoridad electoral para evitar que el dinero opaco transcurra por ellas durante los procesos político-electorales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ciro. Pues muchas gracias a todas y a todos los participantes en esta mesa y por supuesto al auditorio por su audiencia. Paso de inmediato la palabra a Pablo Pruneda, coordinador de este maravilloso evento, para lo que siga. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Te agradezco esta magnífica moderación que nos permitió sacar lo mejor de estos grandes ponentes que nos han antecedido en el uso de la palabra. Decía Gabriel Contreras, cuidemos mucho la regulación porque una mala regulación implica riesgos y justamente ese es el gran tema que tocaremos ahora en la mesa 3, riesgos y perspectivas a futuro en las redes sociales, que será moderada por nuestra querida Isa Luna Pla, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experta en temas como derecho a la información, protección de datos y rendición de cuentas. Quiero decir que en respeto al tiempo de los asistentes y ponentes a este evento, terminaremos nuestro foro a más tardar a las 2 p.m., como fue previsto con antelación. Gracias, Isa, por acompañarnos, por